Dios les bendiga, hermanos, abundantemente. Para los que no me conocen, soy el pastor Misael Cedillo, pastor de la iglesia La Nueva Jerusalén, allá en Cuernavaca, Morelos. Como iglesia acostumbramos los días viernes a apartar un tiempo de oración para entrar en comunión con nuestro Dios, pero también para reflexionar en su palabra. Por esta razón les invitamos a acompañarnos en la reflexión del día de hoy, que va a ser en torno al Salmo número 1. Iniciamos. El Salmo número 1 puede entenderse no solamente como el primer poema de todo el Salterio, sino como la introducción a toda la obra, introducción a los 150 salmos. Y esto es debido a que este salmo nos habla de la bendición que es el poder meditar en la ley de Jehová, haciendo referencia a la ley de Moisés. Y precisamente nos hace referencia a esto porque en la estructura y composición de los 150 salmos están estructurados en 5 libros que nos recuerdan precisamente los 5 libros de la ley de Moisés, que también nosotros como cristianos llamamos Pentateuco. Esta división se encuentra de la siguiente manera en nuestras Biblias o en el libro de los Salmos. El libro número 1 es del Salmo número 1 al 41. El libro número 2 es de los Salmos 42 al 72. Libro 3 de los Salmos 73 al 89. Libro 4 de los Salmos 90 al 106. Y la última gran sección es el libro 5 de los Salmos número 107 al Salmo número 150. Este salmo posiblemente, hermanos, en algún momento de la historia de la redacción estuvo unido o por lo menos relacionado directamente con el salmo número 2, debido a que ninguno tiene un título hebreo y el segundo termina con una bienaventuranza, que es el tema central del primer salmo, bienaventurado el varón. Todos los salmos, hermanos, tienen una finalidad, tienen un propósito en nuestras vidas. La finalidad del Salmo número 1 era instruir al pueblo de Dios en torno al conocimiento de la vida y respecto a las formas de actuar con fundamentos éticos y morales firmes que agradan a nuestro Dios, invitándonos así a que quien lee este salmo pueda vivir vidas consagradas, fundamentadas en las enseñanzas de la ley de Dios o fundamentadas en la palabra de nuestro Dios, que es la Biblia. El poema, hermanos, en sí puede dividirse por lo menos en 2 secciones básicas. La primera de ellas la podemos llamar del tema de la vida piadosa y justa, que son del versículo número 1 al 4. La segunda sección podemos llamarle las consecuencias de la maldad y el pecado, versículo número 5 al 6. Vamos a leer el Salmo número 1 en la versión Reina Valera, revisión 60. Me voy a permitir leerlo. La palabra de Dios dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La primera sección de este salmo, que van del versículo 1 al 4, el salmista comienza con la palabra bienaventurado. Esta palabra, hermanos, describe a las personas que son felices, que son dichosas y son alegres aún en medio de las grandes dificultades de la vida.
y de los problemas más entenebrecedores que nos causan preocupación, que nos causan dolor, que nos causan angustia. Y aún así, este tipo de personas que son bienaventuradas continúan firmes y fieles en el Señor, con una fe que no mira hacia atrás, sino que mira hacia adelante, hacia el porvenir con esperanza, confiando precisamente en nuestro Dios. Esos son los bienaventurados. Y esta es una bienaventuranza que nos habla la Biblia en el libro de los Salmos, en este primero. Quiero mencionar, hermanos, que las bienaventuranzas tienen una estructura literaria bien definida en la Biblia, que incluyen dos componentes esenciales. El primero de ellos es una fórmula de bendición. El Salmo número 1 inicia: bienaventurado el varón, o bienaventurado es el varón. Este es el primer componente. El segundo componente, hermanos, identifica un tipo de comportamiento o conducta positiva que es agradable delante del Señor. El Salmo número 1 precisamente nos dice esto, que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y hace un énfasis en que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista nos dice que es bienaventurado el hombre o la mujer que, a pesar de las dificultades que pueden llegar a experimentar en su vida, no recurren a conductas inapropiadas para vivir o salir adelante, ni toman consejos malos, ni ponen en práctica cosas que hieren o lastiman al prójimo y sobre todo a sus seres amados, sino más bien que cuando están en dificultades recurren a la palabra de Dios, porque ahí pueden encontrar ayuda, pueden encontrar auxilio, pueden encontrar socorro, pueden encontrar tranquilidad y paz, pueden encontrar sentido de dirección a su vida y pueden encontrar también un deleite. El salmista nos enseña que el comportamiento diario debe de fundamentarse en los principios y en los valores que se promulgan en la ley de Jehová, o sea, que la vida de los bienaventurados debe de sustentarse en la palabra de nuestro Dios. Y esto es debido que a las personas que incorporan a su vida la sabiduría bíblica son personas sabias, son personas prudentes, son personas consagradas, son personas valientes, personas virtuosas. En términos del salmista, hermanos, estas personas son bienaventuradas. Y son bienaventuradas porque se deleitan en la palabra. Y esta palabra trae a ellos contentamiento, trae felicidad. Para el que es bienaventurado, hermanos, hay una necesidad primaria, que es estudiar la palabra de Dios. Todo el tiempo, día y noche, meditar en ella. Y no solamente meditar, sino analizarla a profundidad y críticamente. Pues el ser humano es bienaventurado y tiene la responsabilidad de descubrir la voluntad divina para poderla llevar a cabo. Esto nos demanda el Señor y a esto nos invita este salmo. El versículo número 3 nos dice que el hombre o la mujer que medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y además todo lo que hace prospera. El salmista utiliza una metáfora donde compara al hombre con un árbol o una palmera que es fuerte, que es frondosa y que es fructífera. La palabra hebrea traducida como plantado, cabe mencionar, hermanos, que puede hacer una referencia a que el ser humano es feliz y dichoso a medida que se relacione íntimamente con Dios. Así, de la forma que el árbol se nutre junto a corrientes de agua, así el hombre es nutrido por Dios cuando se acerca a Él y permanece en Él, ya que Él es la fuente de vida abundante y Él es la fuente de la vida eterna. Al hablar el Salmo también debemos de comprender que
Cuando habla de corrientes de agua, no solamente debemos de pensar en ríos o en manantiales, sino debemos de pensar en canales de riego, que eran muy comunes en Egipto, en Mesopotamia y en esas regiones en la antigüedad, como si fuera un vivero, donde de forma ordenada y efectiva el árbol recibe el agua y los nutrientes necesarios siempre, independientemente de que haya sequías o haya tempestades o haya inclemencias del tiempo. Y esto se hace para que su hoja no caiga, sino que pueda brindar siempre frutos en su tiempo y en su momento, de manera que siempre vive prósperamente. Así es el hombre, que está plantado junto a Dios, vive una vida de prosperidad. Así es el hombre y las personas que viven bajo la palabra de Dios. Son personas que viven en bienestar, seguridad, paz y prosperidad, como lo he mencionado. La segunda sección del Salmo, de los versículos 4 al 6, se nos dice que no así los malos, haciendo una comparación, que los malos son no como un árbol, sino son como el tamo que arrebata el viento. El salmista nos dice que las personas malvadas que actúan con pecado no siguen el camino de los justos ni disfrutan las bendiciones que Dios les da, sino más bien su vida y su destino es superficial, pasajero y lamentable, ya que su vida es como el tamo, que es movido por el vaivén del viento caprichoso de la vida, y que siempre su final termina en lugares no deseados. Esta imagen claramente contrasta con el árbol bien plantado, que permanece seguro junto a corrientes de aguas. El versículo número 5, hermanos, dice que la última parte de este salmo nos dice que si el hombre rechaza abiertamente la maldad y el pecado y vive a la altura de las exigencias divinas, no experimentará juicios en contra de su persona que traigan derrota a su vida, ni de gente malvada que quiera intentar algo en contra de su vida. Porque Dios conoce el vivir de los justos, conoce su caminar, conoce el andar de aquellos que fundamentan su vida en su palabra. Y también conoce, hermanos, el camino de los malos, diciéndonos que el fin de ellos, hermanos, es trágico, es malo, y que los malos al fin de cuentas van a perecer, y también sus acciones. Y cuando nos quieran hacer algo malo, Dios va a interrumpir sus acciones y van a hacer que estén truncas. Quiero terminar hablando del versículo número 6, diciendo que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Haciendo referencia a lo que ya dije hace un momento. Y quiero terminar diciendo que este salmo nos habla del fundamento de la prosperidad divina, ya que la gente que fundamenta su vida en la gracia, la virtud, el poder, en la sabiduría, en los valores, en los principios que emanan de la revelación de Dios, de su palabra, son personas nobles, gratas, confiables, decididas, cuidadosas, amables, fuertes. Son personas bendecidas, son personas bienaventuradas, como dice el Salmo. Son como árboles bien plantados y alimentados, que producen frutos abundantes siempre, y lo hacen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La reflexión de este salmo, hermanos, nos invita a mantener una comunión con Dios a través de su palabra, a estudiarla, a escudriñarla, porque si lo hacemos, hermanos, vamos a ser como árboles que somos plantados junto a corrientes de agua, que nuestra hoja no cae y que damos fruto, y fruto en abundancia. Hermanos, el Salmo nos invita en esta hora a poder adentrarnos en su palabra de Dios, a poder adentrarnos en el estudio de los Salmos también, para bendición de nuestra vida. Hermanos,
Que Dios les bendiga, que esta reflexión sea de bendición para sus vidas y les invitamos a que nos sigan acompañando los viernes a reflexionar en diferentes salmos. Hermanos, que Dios les bendiga y no olviden orar por las necesidades que hay, por los enfermos de COVID, por la familia que está en hospital y también las familias que han perdido un ser amado. Hermanos, que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego.